Buen día, cordial saludo compañeros y tutor. Mi nombre es Eduardo Palacios, mi código 80-196-710, estudiante de Ingeniería Electrónica. Esta es la presentación del trabajo final del Diplomado de Profundización de Cisco, Pruebas de Habilidades Prácticas de CCNP. Para el escenario se pide una configuración multi-BRF de la red que admita usuarios generales y usuarios especiales. Y una vez finalizado la implementación y las configuraciones, verificar la conexión de un extremo al otro extremo entre cada una de los segmentos de la red, como son usuarios especiales y el otro segmento usuarios generales, y no debe haber comunicación entre estos dos segmentos de red. Se empieza con la configuración básica de los dispositivos. Se empieza con el router R1, se ingresa al modo configuración global, se le asigna un nombre, se habilita la comunicación para familias de IPv6 con IPv6 Unicast Routing, se deshabilita la traducción DNS, se habilita un mensaje antes de autentificarse, y el resto de comandos son para mensajes, para emitir mensajes. Y se realiza lo mismo con el router R2 y R3, pues se le asigna nombre, se habilita la comunicación IPv6, se deshabilita la traducción DNS y se aplican los comandos para lo que son los mensajes. La configuración básica con lo que tiene que ver con los switches, entonces de igual manera se ingresa al modo configuración global, se le asigna un nombre, se habilita el enrutamiento IPv4, se habilita el enrutamiento IPv6, se asigna un mensaje del día antes de autentificarse y se asignan los respectivos comandos para la emisión de mensajes. Ya para finalizar con lo que son las configuraciones básicas, se configura cada uno de los equipos de trabajo, lo que son los PCs, de acuerdo a la imagen que se mostró inicialmente. Y para guardar las configuraciones en cada uno de los equipos intermedios se utiliza el comando copy espacio running config espacio startup config. Se le da enter, luego le pregunta si está seguro, se le da enter nuevamente. Bien, ya se continúa con la configuración de las BRF. Entonces primero se define la BRF, cada una de las BRF para usuarios especiales, luego la de usuarios generales, y se inicializa la comunicación para que habilite esta opción de comunicación de cada una de las familias IPv4 y también la IPv6. Y luego de esto se da el comando exit para salir de las configuraciones. Bien, luego de esto se configuran las subinterfaces. Entonces, para el router 1, primero se crea la subinterfaz Ethernet 0/0.1. Se aplica el comando de encapsulación para habilitar el puerto troncal. Se le habilita la BRF, la que va a transmitir información. Se le asigna la IPv4, en este caso la IPv6. Se enciende la interfaz, luego se hace lo mismo con la interfaz para usuarios generales, se hace el mismo procedimiento, se aplica el comando de encapsulación, se le aplica la BRF, en este caso usuarios generales, se le asigna la IPv4, se le asigna la IPv6, se enciende la interfaz. Y en este caso se realizan 4 configuraciones para cada uno de las interfaces. Entonces se hace la misma configuración para cada uno de los routers, tanto el router 1, router 2 y router 3 con cada una de las interfaces. Entonces en este caso serían 4 interfaces que se van a configurar por cada router. Bien, entonces se continúa con la configuración de las rutas. En la diapositiva se muestra la configuración para el router 2. Entonces en este caso el router 2 va a necesitar configurar 8 rutas, ya que son 4 para cada BRF. Lo que tiene que ver con el router 2, se configuraron rutas especificadas
ya que, digamos, si se configuraban con rutas por defecto, esto generaba una inconsistencia en el router 2 al momento de hacer el enrutamiento. Se tenía la pérdida de paquetes, entonces tuvo que hacerse en el router 2 configuración de rutas específicas, y lo que es el router 1 y el router 3 se configuraron rutas por defecto. Entonces en este caso para el router 1 y el router 3 se configuró, por ejemplo, para IPv4 0.0.0.0, como máscara de subred también la misma 0.0.0.0, y luego se puso la dirección IP del router subyacente desde el que ingresa la comunicación. Entonces en este caso, para lo que es el router 1 y router 3, solamente es necesario configurar 4 rutas, ya que, por decirlo de alguna manera, son routers externos. Entonces necesitan menos configuración de rutas. Y el router 2, hacer un router intermedio, necesita especificar cada una de las rutas que viene tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Bien, entonces se hace la verificación de las BRF y de las rutas. Se empieza con el comando show IPVRF interfaces. Muestra que la subinterfaz, la IP, la dirección IP y la BRF a la cual está asignada. Y con el comando show run, el signo pleca, que es una barra vertical, include the route. Entonces nos muestra IP, route, BRF, muestra la BRF a la cual se especificó cada una de las rutas en IPv4 y en IPv6. Entonces tenemos la verificación para el router R1, aquí está la verificación para el router R2 y la verificación para el router R3. Se hace la verificación de comunicación entre lo que es el router 1 y el router 3. Todos los pines salen con respuesta satisfactoria en cada una de las familias de direcciones. Para la configuración del enlace troncal en el switch de 1 y de 2, entonces se selecciona la interfaz, se selecciona como puerto troncal con el comando switch port trunk encapsulation.1q. Luego se habilita la VLAN por la que va a permitir la comunicación. En este caso la 13, luego la 8 también se le adiciona. Y se seleccionan como modo troncal en la interfaz con el comando switch por mode trunk. Esto, como comenté, en el switch de 1 y de 2. Luego se hace la configuración del puerto Etherchannel entre el switch de 1 y A1. Entonces, para la configuración del switch de 1, lo que primero se hace es que se crea el puerto de enlace agregado, en este caso el número 1 se creó. Luego con el comando switchport se convierte el puerto en puerto de capa 2 a puerto de capa 3. Y luego se selecciona la interfaz. Lo mismo se convierte en puerto de capa 2 a capa 3. Para el caso del switch de 1, se crea el grupo de canal el número 1 y se hace en modo deseable, en inglés desirable, ya que se puede dejar en desirable, en auto o en on, que es encendido, pero en este caso pues se deja deseable para que este haga la petición al otro extremo del enlace para solicitar comunicación. Entonces en este caso también se habilita el puerto como modo acceso, se habilita la LAN, en este caso pues la número 8, luego se selecciona la otra interfaz, se hace pues lo mismo de convertir el puerto en capa 3, también se hace en modo deseable para que pues tenga congruencia con el puerto de ese mismo extremo. Se selecciona en modo acceso, se habilita la VLAN 8 también y para finalizar se enciende la interfaz.
Para la parte de la configuración del switch A1, pues realmente son los mismos pasos, seleccionar los mismos pasos. Lo único es que para la creación del grupo de canal, en este caso pues yo lo dejé en modo auto para que sea el que recibe las solicitudes de comunicación del otro extremo del puerto. Para finalizar, se hacen las verificaciones del puerto de enlace troncal con Show Interface Trunk, la verificación del canal Ether Channel, verificación de conectividad entre PC1 y PC2 y PC3 y PC4 en cada una de las familias de direcciones. Ya para lo que tiene que ver con las configuraciones de seguridad, entonces primero se encriptan todas las contraseñas, luego se habilita el algoritmo de encriptado script y la contraseña. Se crea el usuario local, de misma manera pues se hace en el modo privilegiado en la línea 15 y se habilita la autenticación AAA aplicando el comando AAA New Model y se autentica en el dispositivo con Login Default Local. Un protocolo de enrutamiento crea tablas de ruteo coordinadas entre los enrutadores. Esto es para asegurar el envío de paquetes desde un origen pues hasta un destino con un número finito de pasos. Cada protocolo tiene definida el valor de su distancia administrativa. Entonces tenemos pues diferentes protocolos como son RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, BGP. Digamos, por ejemplo, cuando están dos equipos conectados directamente, la distancia administrativa en ese caso sería 0. Y ya depende de cada una de las configuraciones de la asignación de cada protocolo, el peso de cada distancia administrativa para cada uno de los protocolos. Para el diseño e implementación de redes, importante pues la arquitectura, que son como los servicios y los dispositivos son estructurados para satisfacer la necesidad de conectividad en las compañías o para los clientes. La arquitectura también tiene implicaciones en la seguridad, en el rendimiento, la resiliencia cuando hay algún tipo de falla y el costo de cada uno de los servicios que se implementen. También se puede decir de la arquitectura de red que se puede implementar prácticamente en cualquier lugar, desde un país hasta una empresa de telecomunicaciones o incluso en una red doméstica, en una red de un pequeño negocio, en una red grande. También importante temas de seguridad para lo que tiene que ver con todo el diseño de redes, prevenir accesos no autorizados, interrupción de los servicios, todo esto para mitigar y prevenir ataques. De pronto ya para lo que son empresas más grandes se puede aplicar automatización para lo que tiene que ver con configuraciones, administraciones, pruebas y despliegue y funcionamiento físico y virtual. Por último, ya para finalizar, se podría hablar de un término que se está utilizando mucho últimamente, que son las redes definidas por software para su aprovisionamiento, que es pues mucho más rápido y más efectivo para cuando la red pues tiene un gran escalamiento y es de un tamaño considerable, ¿no? Para hacerlo de manera manual, se vuelve algo pues que es muy tedioso de hacer, ya teniendo la ventaja de las redes definidas por software, pues se puede automatizar y se puede dar un manejo más loable para realizar todo este tipo de administración. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.